sientes por mi gran pasión, te llevaré a bailar a un ambiente de amor. Ven a bailar, ven a bailar. Di que sí, que bailarás aquí, que estarás tú siempre junto a mí. Y en la noche siento yo la nostalgia. ¿Habías preguntado cuánto viento va a hacer hoy? Sí, ya lo hemos controlado. Han dicho que para que nos llevemos las 9, las 12 y por si acaso yo me llevaría siempre a las 7. Yo me llamo Javi, soy su futuro marido, este es nuestro pequeño retoño, nuestro futuro kiter. Y aquí estamos preparándonos todo el material para pasar un día en el pantano de la Loteta. Pues bueno, vamos a hacer un poquito de kitesurf. Tenemos las cometas por aquí, por allí también tenemos muchas, te las voy a enseñar. Aquí tenemos cometitas de... Dependiendo del viento que tengamos, pues cogemos una medida u otra. Contra más viento hay, utilizamos una cometa de menor medida y conforme vamos subiendo de nudos, pues bueno, acortamos la medida de la cometa. Esa es nuestra favorita. Somos nosotros muy pijos con los colorines, también hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo lleváis practicando este deporte? Pues... Llevaremos como 5 años. Sí, por ahí. Sí. Es un deporte que cuesta mucho aprender, es como muy exigente y luego la recompensa que te da es muy alta. Y las distancias que tenemos es desde donde estamos nosotros a cada sitio, ¿vale? Los sitios que hemos estado y los que nos gustaría estar. Y sobre todo, bueno, son cosas importantes para nosotros. Sí, porque sobre todo ahora las vacaciones van todas en camino a que podamos practicar kitesurf. Si quieres que lo haga yo y tú puedas hacer el churumbelo. Bueno, yo soy el que hace el burro de carga y ya lo fino. Tabla. Quieto, El perro es el primero que va, ¿no, Javi? El perro siempre, ya has visto que se mete ahí y ya no sale, o sea, es un crack. Abajo. A mí me gusta llevarlo siempre todo un poquillo organizado. La verdad es que con esta voy muy bien, no me puedo quejar. Aquí llevo siempre las cometas, aquí llevo una ducha, esto es una duchita, cuando nos apetece nos pegamos una duchita, de verdad es que nos viene muy bien. Aquí estamos Sara y yo en toda nuestra etapa del kitesurf. Esto es Tarifa, esto es una vez que hicimos un barranco, esto es en la Loteta, esto es San Pedro el Pescador. La verdad es que es nuestro paraíso el kitesurf. Arriba, que nos vamos al pantano. Aquí ya sección niño, perro y para allí, corriendo. Chico, chica, boom. No me dejes tú, no te dejo yo. Vamos a vivir. Si es la razón, ni le preguntes a mi corazón. Ya todo acabó, ya se apagó nuestra pasión. Porque ya estoy cansado de verte ¿Dónde estamos, Saray? Estamos en la Loteta. Un día conocer que sin saber amar. Pues Solo tenéis que verlo. Si os fijáis, para nosotros es nuestro paraíso. Vemos la televisión, a la Monte Google, saludad a todos. Bienvenidos. La familia de la Loteta. Os presento aquí a uno de los patrones de la Loteta, los fundadores, que es una gran persona y un buen amigo, y este es el que más sabe de toda la Loteta. Se le llama ya hace tiempo la tarifa de interior, pero tenemos nuestro propio nombre, que es Loteta. En concreto ahora hay 5 playas y ahora estamos en la playa de Luceni. Más adelante está la de Boquiñeni, también buenos vecinos, la de Gallur, la de Magallón y del lado izquierdo la de Pedrola. Principalmente donde más accidentes hay, ¿vale?, es cuando despegamos la cometa, ¿eh? Es donde podemos ver accidentes en el agua, pero al fin y al cabo es agua. Donde más peligroso es siempre en tierra. Y a 90 grados tiene que estar la cometa y a 90 grados tenemos que estar nosotros en línea recta, es decir, estamos transversales al viento. Estamos utilizando un aparato que desarrolla 300 caballos de potencia. Es decir, a un señor como Juan o como yo, que estamos
Bueno, estamos delgados, estamos por debajo de los 60 kilos, ¿vale? Nos puede elevar en menos de un segundo 10-15 metros para arriba. Pero naturalmente, una vez que está dominado, igual que un Fórmula 1, es súper divertido. Hacemos como 50 metros o 100 metros e intenta hacer la trasluchada, ¿vale? Una trasluchada quiere decir cambio de dirección. Ahora vamos hacia la derecha y hay un momento dado que queremos ir hacia la izquierda. Yo siempre digo que es mejor que ir a tomar cubatas por la noche. Muy bien, una buena posición. ¡Levanta el culo, Juan! Esperemos que dé la vuelta ya, si no vamos a tener que ir a buscarlo a Magallón. Llevo mucho tiempo, la verdad que llevo mucho tiempo y Loteta me ha enamorado. Loteta, yo estoy muy enamorado, porque he pasado mucho tiempo fuera de Zaragoza y seguir con mi profesión, volviendo a Zaragoza, no se puede pedir más. Y si aún encima pues trabajas en lo que te gusta y eres reconocido, pues ya no se puede pedir más. Así que nada, os invitamos a todos a Loteta, que ya me estoy emocionando. Aquí bailaremos y yo me atrevo a decirle así. Danzas gitana, eso pienso yo. Venga, va, plato para servirlo. Yo soy el presidente del Club Casino Loteta, él es mi hermano y aquí estamos haciendo la paella. ¿Para cuántos es esta paella? Hemos hecho una de 20, bueno, 10 y 10, para 40 para 40 personas. Vienes aquí, navegas, te relajas, comes, somos amigos todos, familia, muy buen ambiente, nada que envidiar a la playa. Oye, ¿no queréis que lo lleve a la mesa o qué? Sin temor, ajá, que con mi amor, na, 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 na. Pues está cojonudo. Tal vez podrás soñar, na, 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 na. Vengo de Málaga, pero ya llevo en Zaragoza mucho tiempo. Y claro, esto es el mar. Sin temor, ven junto a mí. ¿Hay edad para iniciarse en esto? Yo creo que no, si el secreto es venir y jugar, venir, meterse al agua, bañarse, si esto es como una piscina grande y ya está. Llevo desde hace 20 años, creo. Empecé con el windsurf cuando este pantano no estaba, empecé en mi pantano, yo soy de Calahorra, y luego cuando apareció ya el paraíso, es cuando empezó la Loteta, ya cambiamos al kitesurf, porque aquí ya las condiciones son mejores y demás, y ya más enganchado todavía. Es una cosilla que te sube por la tripita y hace surf, y es, ¡ay! Da como un gustirrinín especial, que ya ese gustirrinín ya lo estás buscando todos los días, ya, entonces ya, ¿a que sí? Pues la verdad es que éramos 4 locos que decimos y ha ido creciendo. Es un deporte que engancha. Una vez que empiezas a practicarlo quieres avanzar y de 15 o 16 que éramos, ahora mismo estamos en 115, 100 y muchos socios. Aprendí con él aprendió también, él ahora tiene 12 años, empecé con 8 y así empecé. Y a partir de ahí pues toda mi familia se ha dedicado a hacer esto y lo pasamos muy bien. ¿Es bueno tu padre este deporte? Bueno, sí, bastante. ¿Y la mamá también lo ha practicado? Sí, pero ella empezó hace poco. Que tenían que empezar sí o sí porque estos dos están aquí metidos todo el día y dije o me meto en el agua o me meto, no tuve opción. Ponte bien la bota, tira de la lengüeta y ya está, ahora al otro lado. Vamos a ver si ya. When you move in right up close to me, that's when I get the shakes all over me. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. ¡Hey! ¿Qué tal? Sí, ahora ya lo mejor del mundo. Montar y para el agua rápido. Desplegamos en estas lonas por seguridad
porque las cometas son delicadas y aquí están muy protegidas, ¿vale? Como todo, ya ves que son piedras y todo, se pueden estropear y luego siempre es mejor. O sea, cuando hay mucha gente no nos caben, ahí viene gente de todos los sitios y la verdad es que vas a echar la cometa y no tienes sitio, y que ir ahí peleando un poquillo, pero bueno, eso pasa en todos los sitios. Bueno, soy Íñigo Lujambio, o me llaman Mayo, soy de un pueblito al norte de Navarra, aunque vivo en Zarauz, en la playa, y estamos aquí porque sopla un cierzo encantador cuando allí está nublado y hay sirimiri, y estamos aquí sin camiseta y en el agua. Pues ahora mismo acabamos de desplegar la barra y desliamos las líneas hasta la cometa y iremos atando cada cabo a los correspondientes de la cometa. Esto es la logística, cada uno se encarga de una cosa. Él las hincha y yo luego las monto, porque siempre acababa poniéndolas al revés. Entonces si levantas la cometa y tienes las líneas cruzadas, pues bueno, la lías mucho. Así dormido bajo el sol. Para poder salir a navegar, pues necesitas una tabla, necesitas un arnés, necesitas una barra y una cometa y un neopreno. Comprándolo nuevo nos podemos ir con una cometa sobre 1.600 euros, una cosita así. Pero para empezar hay mercado de segunda mano. Y por 1.000 euros puedes comprarte tu tabla, tu neopreno, tu arnés, hasta 2 cometas. Y luego aquí no hay que pagar, vas a navegar y no hay que pagar forfait, ni cuota, ni nada. ¡Vamos para el agua! ¿Esto sube mucho? ¿Es difícil de controlar? Bueno, no, se le coge bien. Mucho más. Pues aquí tomando el sol y viendo a la familia navegar. ¿Quién está navegando? Pues mi marido y mis 2 hijos. Tengo la casa llena de cometas, de todo, de trajes siempre, todo por medio siempre. ¿Quién está navegando? Pues sí. Ellos disfrutan un montón y yo de verlos, que disfrutan. Muy guay. Tanta cometa, tanto colorido y el día que está haciendo tan bueno. Junto a mí.